Estimados señores y señores, hemos tenido negociaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Bolivariana, Jorge Arreaza. Las negociaciones fueron de carácter amistoso. Consideramos útil estas negociaciones. Venezuela es nuestro socio antiguo y de confianza, y hoy, cuando vemos una campaña cínica contra este Estado con el fin de derrocar el gobierno legítimo del país, hemos confirmado nuestra solidaridad con Venezuela, con su gobierno, con el presidente y con el pueblo venezolano. Lamentablemente hay que constatar que cuando escuchamos amenazas contra Venezuela, antes que nada desde Washington, amenazas que, como destacan los oficiales de Estados Unidos, dejan todas las opciones sobre la mesa, pues hacemos nuestras conclusiones lamentables, recordando situación en Libia, Irak, Libia y Líbano, o recordando las lecciones del pasado. Tenemos posturas afinas que hay que seguir respetando la Carta de la ONU, y la falta de ello lleva a las conclusiones graves para toda la arquitectura internacional. El pueblo de Venezuela es solamente ellos tienen derecho de determinar su propio destino, de destino de su estado, y la mayoría de los representantes de la comunidad internacional abogan por la solución política, diplomática de esta crisis. En estas condiciones hay que respetar todas las normas básicas del derecho internacional, de no interrumpir en derechos en asuntos internos, no utilizar la fuerza o amenazar de utilizar la fuerza, y resolver las disputas por vías pacíficas. Hemos confirmado el apoyo al presidente legítimo elegido el 20 de mayo por el pueblo de Venezuela en el año 2018 y medidas de Nicolás Maduro para prevenir la futura destabilización de esta situación. Rusia está dispuesta a ayudar de manera constructiva a resolver las controversias internas del país y incluir el mecanismo Montevideo, por ejemplo, y entre otros. Lo más importante es que los mediadores ayuden a crear condiciones para el diálogo inclusivo, verdaderamente inclusivo, sin precondiciones y ultimátums. Jorge Arreaza nos informó sobre la situación, acontecimientos de Venezuela, y nos dijo sobre el trabajo de normalizar la situación económica, que se agravó mucho después de sanciones introducidas contra la economía venezolana y bloqueo de activos de Venezuela por Estados Unidos. También abordamos el asunto de la ayuda humanitaria. El suministro de esta ayuda debe ser de acuerdo con a través de los canales de la ONU, o de acuerdo con la resolución de la ONU, según los principios de neutralidad, imparcialidad, de acuerdo con las decisiones del gobierno de este país. No podemos permitir el agravamiento de la situación. La ayuda humanitaria y resolución de problemas graves sociales es lo que es nuestro objetivo. Vamos a ayudar a resolver estos problemas dentro de lo que está aceptable para el gobierno de Venezuela. Hablamos también de agenda bilateral y de aumento de nuestra cooperación, los pasos concretos que hay que dirigir a la implementación de acuerdos adquiridos por presidentes Putin y Maduro durante la visita del presidente Maduro a la Federación de Rusia. Hay que cumplir nuestros
acuerdos, es nuestra confirmación común, los acuerdos de la Comisión Alta del 4 o 5 de abril y de Business Forum Rusia-Venezuela. Tenemos pasos a seguir adelante, concretos, y vamos a realizarlos y vamos a apoyar y mantener los contactos estrechos en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Ha sido una reunión, como ustedes saben, entre dos países hermanos. Desde el año 2000, comandante Hugo Chávez, presidente Putin, comenzaron a establecer una relación valiosa, una relación que ha ido en aumento, profundizándose, y que en los momentos de dificultad es cuando más se expresa. Le hemos informado al ministro Lavrov y a sus equipos de los últimos acontecimientos en Venezuela, de otra acción violenta de la oposición venezolana el día martes 30, como todo el mundo fue testigo, intentaron otro alzamiento militar, un golpe militar frustrado, muy frustrado, porque se basó en el engaño, en la mentira, información que manejaba la Central de Inteligencia de Estados Unidos, información que la oposición le brindaba y que algunos traidores a la revolución también le brindaron absolutamente sin ningún tipo de sustento real, y que los hizo de nuevo frustrarse. Un nuevo engaño para el pueblo de Venezuela, para la comunidad internacional, y una nueva acción de violencia de la oposición venezolana. El presidente Nicolás Maduro insiste en que el diálogo es la única opción. No es como dice los voceros de Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa, pero no contemplan el respeto al derecho internacional, no contemplan en esas opciones el respeto a la Constitución venezolana, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la paz de Venezuela. Son opciones de violencia, de fuerza, cambio de régimen por la fuerza. Nosotros creemos fielmente, y el pueblo de Venezuela quiere el diálogo, y Rusia está ayudando en la comunidad internacional para que haya diálogo, para que se conforme el grupo de países, para que avance ese grupo en Naciones Unidas en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa del derecho internacional, que no es solo para proteger a Venezuela, es para proteger a cualquier nación que sea amenazada y agredida con sanciones, con bloqueos, con amenazas militares por parte de cualquier centro de poder, violando la Carta de las Naciones Unidas. Los propios voceros de Estados Unidos han dicho que hoy es Venezuela, pero allá en América Latina dicen que mañana será Nicaragua. Han desenterrado viejas leyes, como el capítulo 4 de la ley Helms-Burton contra Cuba y el pueblo cubano. Es una arremetida del imperialismo bajo la supuesta vigencia de la anacrónica y vetusta doctrina Monroe de 1823. El mundo no puede aceptar que una doctrina de 1823 la den como válida en el año 2019. Y que el continente de toda la América, desde el sur hasta el norte, sea considerado propiedad de los Estados Unidos. Eso no lo aceptan los pueblos de América Latina y el Caribe. Por eso, bueno, hemos hablado de nuestra cooperación bilateral integral, los resultados de la comisión mixta de alto nivel que se realizó hace apenas unas semanas, y cómo tenemos que mejorar la cooperación técnica militar, que es muy importante para Venezuela, que tenemos equipos militares rusos en buena parte de nuestra tecnología rusa, la cooperación industrial, la cooperación financiera y también cultural, educativa, energética. En todos los sectores tenemos una agenda de cooperación integral con la Federación de Rusia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, y le agradecemos al presidente Putin y al gobierno ruso tanta solidaridad y tanto trabajo riguroso conjunto con el pueblo de Venezuela y con el gobierno bolivariano de Venezuela. Muchas gracias, señor ministro.
Евгений Петрович, журнал «Международная жизнь». Вопрос Хорхе Аресу. Президент Николас Мадуро объявил о так называемом великом плане изменений. Расскажите, пожалуйста, что подразумевает этот план? Sí, el presidente Maduro ha anunciado de nuevo un plan de diálogo con el pueblo, con las bases del pueblo venezolano, porque el diálogo es la única política válida en democracia y más en una revolución democrática como la venezolana. Así como hablamos de diálogo con la oposición, diálogo necesario, indispensable. Así como hablamos de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, diálogo necesario e indispensable. Así como dialogamos con Rusia, también el gobierno bolivariano dialoga con las bases sindicales de trabajadores, con las bases comunitarias, con las bases de las mujeres, de los indígenas, de los afrodescendientes, con todos los sectores de la vida de Venezuela para poder alimentar nuestras políticas públicas, para poder alimentar el plan de la patria, que ha sido también aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, para poder alimentar y rectificar, ha dicho el presidente Maduro, donde haya que rectificar, hay que rectificar. No es lo mismo un país y una economía sin un bloqueo brutal como el que está imponiendo Estados Unidos a Venezuela, que un país que tenga su economía en libertad de acción y en condiciones de normalidad. Tenemos que ajustar, tenemos que buscar soluciones creativas, innovadoras, en todos los ámbitos de la vida nacional. Y eso solo puede hacerse si se habla con el pueblo, si se consulta al pueblo. Hoy hay una jornada de consulta con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde están todos estos sectores, y va a ser una consulta permanente. No puede una revolución avanzar sin el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, decía el presidente Hugo Chávez, y esa es la dirección que el presidente Maduro ha tomado. Gracias. Buenas tardes, Rusia Today. Sergei Viktorovich, quisiera preguntar, hace poco se sostuvo una conversación telefónica entre Putin y Trump, donde destacaron la necesidad de llegar a un acuerdo político a través del diálogo. ¿Cuáles son las evaluaciones de Moscú? Y tenemos algunas iniciativas al respecto. Tenemos pocas iniciativas, son muchas, y desde el principio, cuando se empezó a agravar la situación en Venezuela, decidimos que hay que solucionarlo todo a través del diálogo entre Venezuela, así que la comunidad internacional tiene que promover estas ideas y no debe promover oposición, negarse de la idea de diálogo. La iniciativa que fue propuesta por Uruguay, México y la comunidad de Estados caribeños, CARICOM, prevé exactamente esto. Hay que sentar en la mesa de negocios y hacer claras las controversias y llegar a un acuerdo. Como sabemos, Nicolás Maduro aceptó esta idea, y el señor Guaidó rechazó esta idea. Claro que actúa de manera poco independiente y solamente hace lo que le dicen hacer los de Estados Unidos, pero el mecanismo sigue en vigor, y pues estamos y estaremos dispuestos a colaborar, a hacer estas propuestas realidad. Tenemos Grupo Lima, creada hace mucho, y fue formada basándose en una plataforma antigubernamental. También tenemos un grupo de contacto que incluye algunos países de América Latina, de la Unión Europea, y el grupo de contacto se reúne mañana en Costa Rica, en San José, y vamos a ver cómo formularán su posición después de esta reunión. El grupo de contacto se empezó con la necesidad de empezar el diálogo, pero tuvieron un fin concreto, que al final tienen que cumplir las decisiones de lo que requieren la oposición.
pero pues es poco probable que se pueda hacer eso. Vamos a ver cómo van a evolucionar los procesos en los contactos y discusiones de mañana y mañana pasado, y pues vamos a ver, quizás tendrán un desarrollo más realístico. Ya vemos que confrontación, intentos de organizar los mítines en Venezuela, amenazas del uso de la fuerza, especulaciones con ayuda humanitaria, todos estos atentados pueden tener consecuencias graves. Y espero que el grupo de contacto internacional, mantenemos en contacto con este grupo, nos solicitan ayuda, esperan nuestra ayuda, y espero que nos van a escuchar, pues no solamente a nosotros, sino a otros países también. Sergei Viktorovich, вопрос CNN. Sí, CNN, una pregunta. El secretario de Estado Pompeo hoy dijo que el presidente Trump considera todas las opciones en Venezuela y no descarta opción militar. ¿Están preocupados por intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? No es la primera vez cuando representantes de administración dicen que están todas las opciones sobre la mesa. Incluso llaman en concreto la opción militar. Espero que esto no refleja los intentos verdaderos de presidente Trump. Por lo menos cuando tuvieron conversación telefónica no informó de esta intención. Y pues hablaron de cómo ayudar a Venezuela a salir de esta crisis. Nuestra posición está muy bien conocida, la posición de Estados Unidos también, todos conocen muy bien. No proponen un diálogo constructivo por la parte de oposición. Por lo menos estamos dispuestos a promover nuestra posición en contactos de Estados Unidos con países de la Unión Europea, de América Latina. Espero que analistas que pues, están todavía en Washington están calculando los fracasos y consecuencias de estos fracasos, porque el uso de la fuerza contra Venezuela y contra cualquier otro país en esta región será un insulto para toda la región, para todos los países de América Latina y de Caribe, y espero que Washington entiende esto. Rusia 24, Sergei Viktorovich, después de su conversación con secretario de Estado Pompeo, dijo que posición con Washington respecto a Venezuela son incompatibles. Pero nos puede decir sobre su reunión en Helsinki, y hay algunas señales que Washington intentará aplicar normas del derecho internacional y no ultimátums. Hablamos sobre este asunto en varias ocasiones durante esta jornada, y tendremos una sesión de 2 días. Hablaremos sobre Venezuela con Mike Pompeo. También otros asuntos. Tenemos una agenda saturada, tenemos muchas tareas que requieren soluciones. En la arena internacional son todas las cosas relacionadas con seguridad internacional, regional. La mayoría de estas tareas es cooperación de Rusia y Estados Unidos, y pues aquí esta cooperación puede jugar un papel importante basado en los principios de enfoques comunes. La medida de Estados Unidos, en que Estados Unidos están dispuestos a respetar el derecho internacional, esto pues depende de Estados Unidos. Durante muchas décadas Estados Unidos utilizan fuerza explicando que están llevando todo lo bueno, protegen los derechos humanos a las personas contra las cuales están aplicando esta fuerza. Vemos situaciones en Irak, Libia. Es bastante difícil explicarme desde el punto de vista de
político estadounidense que toma decisiones pensando utilizar o aplicar las normas de derecho internacional o no. Tenemos situaciones diferentes, pero en administraciones en Rusia y en Estados Unidos tenemos la idea más grande que primero hay que elaborar decisión y luego hacerles aprobar esta decisión. Pero a veces estas recetas unilaterales no funcionan y lo hemos visto en un número de conflictos hoy y la vida nos hace buscar otros enfoques colectivos a solucionar un problema o otro problema. Tenemos muchos problemas, conflictos regionales en cuanto a Siria, a Afganistán, situación en Norcorea, pues todos estos problemas están relacionados a las consultas. Estamos llevando a cabo consultas con Estados Unidos y es un aspecto importante y espero que el sentido común prevalerá. Gracias. Esa última pregunta, escuchando al ministro Lavrov, yo creo que hay que hacerle llegar el mensaje al Departamento de Estado, y bien puede hacerlo el ministro Lavrov en Finlandia, pero por esta vía pública también. Este es el momento del diálogo, es el momento de la sindéresis, de retornar al respeto al derecho internacional, al respeto en las relaciones bilaterales también. Quienes han asesorado al gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida, los han llevado de una acción a otra sin ningún tipo de posibilidad o probabilidad de éxito, ni tratando de imponer un presidente ficticio, fake, ni tratando de generar un golpe militar en Venezuela, ni dirigiéndole 1000 mensajes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni bloqueando al país. Lo que han hecho es generar sufrimiento en Venezuela, porque hoy en Venezuela, cuando no se consigue un medicamento o cuando no logras tener los productos para tu casa, es gracias a la manera como el sistema financiero nos ha bloqueado nuestros recursos, más de 5.000 millones de euros bloqueados en bancos internacionales. Pero la refinería, la empresa Citgo en Estados Unidos, tiene un valor de más de 30.000 millones de dólares. Ese es dinero del pueblo venezolano, del Estado venezolano, para poder importar los bienes, para poder importar las partes, el mantenimiento de los sistemas de infraestructura. También incluso apelaron al sabotaje eléctrico y también la ayuda rusa que hemos recibido en materia militar, en materia eléctrica, para ayudar al pueblo de Venezuela. Es el momento en el cual las opciones, efectivamente, que han ido tomando han fallado. Y la única opción que puede haber en el mundo civilizado es la del diálogo, es la del entendimiento, no es la de la amenaza militar. Nosotros tenemos la certeza de quienes han asesorado al presidente Trump lo han ido llevando por el camino errado, por el camino en el cual van ellos incluso sufriendo una derrota tras otra. En Venezuela los venezolanos podemos dialogar y lograr nuestras propias fórmulas constitucionales para salir de esta y de cualquier coyuntura política que se presente. Y la comunidad internacional debe proteger ese diálogo entre los venezolanos y las venezolanas, no obstaculizarlo, no amenazar con el uso de la fuerza. Ojalá que haya un momento de inflexión en la política exterior estadounidense y que se dediquen a hacer, en el caso de Venezuela y en todos los casos de los países que han agredido, diplomacia. Es la hora de la diplomacia. Muchas gracias.